Bueno, tenemos un menú económico que combina incertidumbre global, señales con por supuesto, cambios políticos que vienen en adelante. Tenemos que mirar lo que está pasando con la Reserva Federal en Estados Unidos, también, por supuesto, la evolución que han tenido los commodities y mucho más con nuestro siguiente invitado, consultor, director de empresas, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, don Roberto Bonifaz. Un gusto tenerlo hoy día en el programa. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Feliz de estar acá. Roberto, estuvimos conversando fuera un ratito Sí. y quería preguntarte por todo este cuento de la Fed, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Estamos con un mercado reaccionando muy en la punta del dato de los recortes que se vienen en la Fed. Ayer inesperadamente salieron buenos los datos de empleo de Estados Unidos y tuvimos toda una reacción de mercado frente a esto. ¿Qué te parece a ti? ¿Por qué el mercado está mirando tanto la actividad? ¿Dónde está la inflación, digamos, en la discusión norteamericana? ¿Qué te parece a ti? La inflación está. La meta ya, y han sido siempre muy estrictos, es 2% anual, ¿sí? Y si la inflación la quieres medir, en mi forma equivocada, en mi opinión, por el IPC está en 2,9, muy por encima del 2. Y si la quieres medir como la miden ellos, que es el PCE, que es el índice de flatar el consumo personal, está en 2,8. Ahora, como tú quieras, está muy por encima. Estamos por arriba. Ahora, con todo, si tú miras el mercado y extraes de los futuros que se puede hacer, hay una probabilidad de 90% que baje en el rango, porque allá no es un número, sino un rango de 25 puntos base, 0,25. Eso hoy día, digamos. Hoy claro. día va a ser interesante dos cosas. El discurso que dé Powell. Es lo mejor el discurso. Esa Mira, parte anda hay que morado, escucharla. rojo y azul. Ah, Sí, sí. tú eres Powell. Ah, No, Powell usa corbata morada, me contaba Sí, la po. Carola. sí, La mezcla entre azul y rojo. sí. el discurso de hoy y las minutas después. El Ah, Doclo sí. también, como Sí, decía la sí, Cata, sí, es súper sí, informativo. sí. Y porque creo que más importante que lo que ya el mercado cree es la visión hacia futuro. Así que efectivamente con todo eso nos daremos cuenta cuáles son las intenciones de ellos. Sí. Ahora, Powell, que llegará finalmente al final de su mandato. Yo creo que Sí. sí. Parece que ya sí, a Ya pesar no de que queda están nada. todos los nombres ya dando vuelta a propósito de su eventual sucesor. Te quería preguntar, ¿cómo se interpreta que la FED esté tan dividida, particularmente en esta jornada, en esta reunión, que si bien se da por sentado que va a haber un recorte, igual hay una división dentro del Consejo como nunca antes? Bueno, es que antes había gente como Bernanke, con mucho prestigio, y antes de Bernanke estaba Greenspan, que venía con el maletín y uno tenía una idea, es decir, tenía el liderazgo para inspirar a los otros gobernadores. Yo creo que el cuestionamiento de Trump hacia Powell lo ha hecho perder parte de ese liderazgo. Entonces, la gente se siente con más tranquilidad de ser independiente en el pensamiento. Y en mi opinión, es justificado. ¿Puede decir que la economía está débil? Independientemente de los últimos datos de empleo. Sí, te puedo citar datos anteriores. Como que el consumo, por ejemplo, no se ve que esté bajando tan fuerte, o yo estoy equivocada. Porque el problema es con qué están pagando. Ah, ok. ¿Están pagando Buen punto. con ingresos que tienen cada los meses o están bicicleteando tarjetas, que es el deporte nacional? Claro. Entonces, hoy día el consumidor promedio de clase media, estoy hablando, es un consumidor norteamericano muy endeudado. Y eso tarde o temprano explota. Mira. Entonces, hay razones para pensar que la economía está débil y hay razones para pensar que los precios no han bajado, no han dejado de subir como quisieran. Entonces, yo no puedo criticar a alguien que diga, ¿sabes qué? Haga una pausa ahora, haga una pausa por varios meses, asegurémonos que la inflación esté debajo de 12 y de ahí vemos. Claro. Por supuesto, el Ejecutivo quiere que bajen las tasas, ¿no? Claro, Sí. por supuesto, Sí, claro. porque una baja de tasa estimula el consumo y estimula el crecimiento y tiene a la gente feliz en el mundo político. Pero el punto es que hacia adelante, lo que tú decías, ¿cómo nos va a cambiar las perspectivas de los recortes de tasa norteamericanos? Yo tengo la impresión que eso está demasiado data dependiente, entonces Sí. que el mercado está nervioso, entonces Sí. tenemos un día un rally de acciones, tenemos otro día que se corre todo para abajo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué harías en el sentido de algún tipo de estrategia de inversión? Es que si tú miras la ¿Me volatilidad... voy a renta fija? No sé. No es tan simple, porque yo creo que No, yo eso sé. depende de la persona, pero si tú miras efectivamente la volatilidad diaria de los mercados, lo que te está diciendo es que mucha gente está haciendo inversiones no en función de fundamentos de mediano y largo plazo, Ya. sino lo que ocurre ese día. Eso es verdad. Y es Como la algo con lo timba que le decimos en Chile. y es algo con lo que hay que vivir. O sea, si tú eres un individuo, que obviamente no es mi caso, que tienes 30 años y estás pensando en invertir para los siguientes 50,
tienes que entender que esa volatilidad es como las olas en el mar. No se van a ir. No se va a ir nunca. No. Sí, sí. Estamos con Roberto Bonifaz, consultor y director de empresa, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esa es la mirada, por supuesto, de Estados Unidos. Hay más... Ex académico, jubilado ya. Bueno. Sí. Muy bien. Para muy bien. siempre profe, ¿o no? Hacemos esa aclaración. Sí, para siempre profe, por supuesto. Roberto, ¿hay más atención, interés del capital extranjero hacia Chile? Depende contra qué compares, ¿ya? Si comparas dimensiones, el momento de que Chile fue una especie de imán para atraer las inversiones extranjeras, era el Chile, que quizá como ustedes son jóvenes no se acuerdan, era el Chile donde la tasa de impuesto a la renta de las sociedades era 15%, era el Chile donde tenías beneficios tributarios y reinvertías tus utilidades, era el Chile que podía competir no con los países vecinos, sino con realmente casi cualquier país en el mundo, en términos de estabilidad, en términos de la parte tributaria, porque hoy día los países compiten. Hoy día con la tasa donde está y con los reglamentos que hay y la permisología en Chile es mucho más difícil. Ya. ¿Tú crees, Roberto, que ahora que tenemos elecciones, un resultado u otro puede tener impacto en los mercados, en el tipo de cambio y también en el flujo de capitales que pueda llegar al país? ¿Cómo lo ves en términos de reacción de mercado? Yo me voy a basar en función de lo que los candidatos han declarado. ¿Ya? O sea, si gana José Antonio Kast, probablemente una reacción inmediata en el IPSA subiendo. La posibilidad de que venga inversión extranjera está. Él prometió, la gente ya se olvidó, en el 2021, bajar los impuestos del 27 al 17. Ahora ha cambiado. A 23. Ha cambiado. Ha moderado porque 4 años de un periodo presidencial no es lo mismo que antes. Entonces la pregunta es, yo pago los costos políticos y no sé si voy a ver los beneficios en 4 años. Exacto. Pero la bajada no es mala idea, porque yo creo que el mundo no se ha dado cuenta que los países compiten por atraer las inversiones. Y si tú tratas de darle más impuestos, sacarle más, van a mirar a otros países. O sea, el ejemplo es bien simple. Chile es un país mucho más adelantado que el Perú, estoy seguro de eso. ¿Qué? Que el Perú, sí. Pero mucha inversión agrícola, inclusive de capital chileno, se ha ido a Perú. ¿Ya? O sea, la inversión agrícola en Chile está bastante lenta y alicaída. Bueno, sí, ya se fue, por ejemplo, el arándano. Y la que creo que se va a ir, pero no sé el caso, pero tengo toda esa sensación de olfatear, de haber visto cerca, es las cerezas. Entonces, si tú dices Perú produciendo cerezas, es imposible. No, vamos a conversar que con si tengo vida acá 5 años. Totalmente. ¿Ya? Entonces, tienes que tener cuidado cómo tratas al capital extranjero. ¿Seguro? Sí, totalmente. Sí. Ahora, bueno, en ese escenario de Kast que tú estás planteando, sí. Roberto, ¿qué pasaría con el dólar en lo inmediato? El dólar, si gana Kast en el corto plazo, yo diría que va a coquetear con 900 pesos por dólar. ¿Pero eso es un ratito, un mes, una semana o no sabemos? O el lunes? Es que va a depender después lo que el mercado crea para los siguientes 4 años. ¿Y qué depende de eso? ¿De su discurso? Kast, si hace lo que ha dicho, tiene que manejar la billetera fiscal mejor de lo que se ha manejado ahora. Que significa tiene 6.000 millones en exceso, 1,5% del PBI, y eso lo va a tener que reducir. El cobre va a ayudar 2.000, por lo tanto todavía está 4.000 para atrás. Entonces la pregunta es ¿qué va a recortar? Y si recorta lo suficiente y el mercado lo cree, el dólar podría inclusive bajar. Yo te quiero recordar que el dólar ha bajado contra la mayoría de las monedas en el mundo y no contra el peso chileno. Sí. Acá el manejo en ese sentido, en la billetera fiscal sobre todo, yo sé que es más fácil criticar que estar ahí, así que voy a decir eso. ¿Ya? Quizá yo lo hubiera hecho peor. ¿Ya? Pero el manejo aparentemente no ha sido bueno. Te doy el caso del Perú. Perú tiene un dólar muy parecido al valor del dólar de lo que era hace 10 años. Y acá uno se acuerda que era 600 y hoy día estamos, ojalá baje a 900 desde el punto de vista del que los productos importados sean más baratos para el chileno y la chilena. Perú tiene una deuda fiscal estable en torno al 30% hace muchos años. Y tiene, siendo un país más chico que Chile, el doble de las reservas internacionales. Tiene muchas reservas, sí, también. Sí. Yo sé que en el Perú la política es un circo, pero la economía se ha manejado, ha habido buenos técnicos. Y Chile tiene grandes técnicos. Lamentablemente, en mi opinión, sin ánimo de criticar a nadie, no son los que están manejando hoy día. Roberto, estamos con Roberto Bonifaz, consultor y director de empresa. Escenario A, hack. Sí. José Antonio Kast, dólar en 900 pesos. Dólar 900 pesos, el IPSA al comienzo bolsa alto, raleando. Sí. Y la inversión extranjera. Por ejemplo, no la minera, porque la minera es donde están las minas, pero la inversión extranjera que puede pasar por caja en un periodo de 4 años vendría. La inversión extranjera más larga lo que quiere ver es
sí va a haber estabilidad a largo plazo y ahí no es tan simple. ¿Y esa inversión en qué? O sea, por ejemplo, ¿por qué no invertir en la parte tecnológica de Chile si Chile tiene una clase media avanzada, una clase media muy bien educada? O sea, yo me acuerdo de lo que era Israel hace 50 años. Entonces la pregunta es ¿por qué no acá? Roberto, escenario B, triunfo de Janet Jara, otra de las alternativas. Si gana, nuevamente corto versus largo plazo, ¿sí? En el corto plazo yo creo que el dólar se va a 1.000. La inversión extranjera estaría asustada por la denominación política donde ella viene, que en el mundo, inclusive Europa hoy día del este, causa preocupación. El siguiente efecto, porque yo siempre he dicho, yo estoy seguro que todas estas personas, los dos candidatos tienen buenas intenciones. Seguro. Todos el problema es, ella por ejemplo declara que quiere subir el salario mínimo sobre el tiempo, no inmediatamente a 750.000 pesos. Y eso como intención es fantástica. El problema es que las empresas van a preguntar si prefieren crear empleos acá o prefieren crear empleos en algún otro sitio donde la carga social no sea tan importante. El Chile del futuro no va a depender del empleo creado por las empresas grandes, va a depender del empleo creado por las pymes. Y si tú las ahogas y no permites ya el poder crear un individuo que quisiera ganar part-time, aunque sea un poquito más que part-time, un sueldo menor a un sueldo mínimo artificial, va a tener más desempleo y va a tener menos empresas creando. Y más inflación quizá. Y probablemente, sí, pues porque lo que pasa es, esos costos los tiene que pagar alguien. Seguro. Y no los paga, todo el mundo piensa que cuando los paga el Estado. No, el Estado somos todos nosotros. O sea, al final es nuestra billetera. Sí, impresionante. Sí. Entonces, yo no cuestiono sus intenciones. ¿Ya? No. Yo creo que son lindas intenciones. El problema es el cómo. La diferencia entre los partidos políticos siempre es dos diferencias. ¿Cómo reparto la torta que hay hoy día? Y cómo reparto el tamaño de la torta de hoy día contra el futuro. ¿Cómo hago crecer la torta? Por eso, quizás más chica ahora, pero más en el futuro, o más grande ahora y menos en el futuro. Mi opinión de los dos candidatos es que mi percepción en función de lo que ellos dicen es que Kast está dispuesto a achicar un poco la torta en el 2026 para tener 3 años buenos después. Claro. Esa es mi percepción, si lo quieres resumir. La candidata Jara, yo creo que quiere agrandar la torta ahora, pero hay un viejo dicho, es cuando te invitan a tomar té, nunca es gratis. No, pues. Entonces, si tú agrandas la torta ahora de manera artificial, alguien va a tener que pagar después. Y esa es mi preocupación. Siempre. Oye, ¿y hay alguna? A veces pasa con las reacciones de mercado que, no sé, la encuesta le están dando a Kast como un 57-58%. Sí. ¿Qué pasa si gana con más de eso o con menos de eso? ¿El mercado podría tomárselo de distintas maneras? Es que el problema es caprichoso a veces. Kast tiene un problema que el mercado lo tiene claro. Y Kast, el problema es la gobernabilidad. Él tiene ideas, pero esas ideas muchas tendrán que pasar por el Congreso. Y en el Congreso no tiene mayoría. Va a tener que convencer a algunos que son de derecha para poder pasar ciertas leyes. Entonces, en la medida que la gente crea que haya gobernabilidad, entonces tiene más largo plazo. Si no, no es tan simple, en mi opinión. ¿Y cómo lo hacemos si la deuda fiscal no hay glosa de libre disposición y además quiere hacer recortes? ¿Con qué plata vamos a hacer esto? Es que nuevamente mi percepción, ya, no creo que lo vaya a decir en televisión, pero mi percepción es, él creo que está dispuesto a achicar la torta del 2026. O sea, el 2026 va a ser un 2026 apretado a costa de que el 2027, 2028 y 2029 sea bueno. Eso es lo que yo entendí del resumen de lo que... Lo bueno que vamos a tener un cobre, bueno, parece. Sí. Que son 2.000 millones de dólares. Sí. O sea, de los 6.000 que tiene de déficit, 2.000 lo arregla el cobre. 2.000 tú dices en un año. Sí, pues. Si se mantienen los precios actuales. Sí. Lo que pasa hay algunos que dicen que va a llegar a 6. $5.36. Y es posible porque los commodities son dos tipos de commodities. El commodity tipo cobre, algunos metales suaves, sí, yo los veo subiendo. Los otros, como petróleo, los veo bajando porque la economía mundial está guateando en buen chileno. Entonces los procesos son distintos. Que el cobre llegue a 6 antes que termine el 2026, ninguna sorpresa para mí. Ninguna. Qué impresionante. Roberto Bonifaz, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Con tu mirada siempre muy interesante y tus proyecciones, qué decir,
Lo sigue mucha gente, Roberto, Sí, así po. que es un gusto poder tenerlo hoy día en el programa. Roberto Bonifaz, consultor y director de empresa, ex académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero por siempre, profesor. Por siempre, profe. Bueno, agradecido de corazón de ustedes Gracias y de a las ti. personas que nos ven y nos escuchan. Que tengas felices Muchas fiestas. gracias. Igual, Nos preciosas fiestas y que el 2026 sea el mejor año para ustedes. Lo mismo hasta para ahora. ti. Igualmente. Gracias, Roberto. Permiso.